Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast del Camino del Entrenador. Soy Miguel Llorente y este es el capítulo número 10. Capítulo que ha sido grabado desde una mezcla de sensaciones. Obviamente comodidad por la compañía, disfrute por la conversación y algo de preocupación por la complicada logística que me empeñé yo en montar. Y aunque no ha quedado mal, sí que es verdad que hay errores en la parte visual, para los que lo veáis en YouTube, que intentaré y conseguiré que no se vuelvan a repetir. Por otro lado, a nivel logístico veréis que he decidido publicarlo en dos partes, porque así creo que lo vais a disfrutar más y mejor. Pero bueno, vamos al grano. El invitado de hoy no lo sabe, no se lo he dicho nunca ni lo hemos hablado, pero siempre que estoy con él o que hablamos, me invade una sensación como si lo conociera de toda la vida, como si fuera un amigo mío del barrio. Compartimos gustos musicales, cinematográficos y sobre todo, que es lo que más nos une, futbolísticos. Oyarzábal nos recuerda a Jean-Pierre Papin, jugador mítico de los 90 del Olympique de Marsella, y me ha puesto el cuello a que los dos habríamos pagado mucho dinero por ver a Pearl Jam en concierto. Para mí, posee la humildad de un artesano conocedor absoluto de su oficio y los conocimientos de un catedrático en historia y análisis de datos de nuestro juego. Es el director del programa Play Football en Ser Catalunya y colaborador habitual en Que Tillugues, en El Larguero o Carrusel Deportivo. Para mí, y para muchos, porque sé que es así, es un referente a la hora de comunicar, ya que une como nadie el qué y el cómo. Y además, algo que me encanta también de él, siempre tiene en mente su siguiente proyecto. De todas maneras, siempre me pasa lo mismo y como siempre os digo, no hay mejor presentación que escucharle y oírle hablar. Así que no me enrollo más. Os dejo con el gran, único y enorme Bruno Alemany y su particular y maravillosa manera de ver el juego, conocer su historia y, en definitiva, que es lo más importante, hablar de fútbol. Os dejo con él. Disfrutadlo. Bueno, como decía en la presentación, agradecidísimo, porque al final es como que se han invertido los papeles, ¿no? El invitado, no sabría ni explicarlo, el invitado invita al invitador y al final el que debería estar en un sitio está en otro. Bueno, que al final estamos aquí, estamos en tu casa y para mí es un privilegio poder venir y hacer este capítulo. Ya lo habíamos hablado hace tiempo, queríamos quedar y al final, pues bueno, hemos convertido ese encuentro que iba a ser a lo mejor con unas cañas hablando de fútbol, pues hemos puesto dos micros y por lo menos intentar o poder compartirlo con la gente que pueda ver este podcast. Yo siempre te digo, Miguel, que de verdad que me encanta charlar contigo, sea de lo que sea. Hemos hablado de la pandemia, hemos hablado de cosas personales, hemos hablado de muchos temas y siempre han salido cosas interesantes. Entonces, juntarme a hablar contigo, sea de lo que sea, pues me encanta. Y si es de fútbol, pues mejor todavía. Así que encantadísimo de que me hayas invitado a tu podcast. Perfecto. También. Pues nada, vamos para allá. Ya sabéis un poco la temática, hemos hablado del podcast, de hecho, muchas veces tengo que deciros que le pregunto qué le parece, ¿no? Porque al final para mí es un referente. Y bueno, siempre hablamos de esa persona que hay detrás del entrenador. Y bueno, salieron, cuando hemos estado esbozando un poco el capítulo, temas que muy posiblemente, si buscásemos un hilo conductor, podría ser el ego, que al final aparece en todas las conversaciones y en prácticamente en todos los capítulos del Camino del Entrenador, que creo que es una parte importante. Ese ego que tiene que estar, pero hay veces, que luego hablaremos del equilibrio, que te puede llegar a pesar más de lo que debería. Entonces, yo creo que el ego o esta parte más del entrenador que tiene que buscar ese equilibrio se ve a la hora de preparar los partidos y ese típico entrenador que prepara los partidos muy en función del rival o típico entrenador que no prepara los partidos, o sea, que prepara los partidos sin pensar en el rival. Entonces, bueno, me imagino que tienes algún ejemplo claro, ¿no? Al final, Miguel, yo lo del ego es verdad que tiene una relación directísima, pero al final el ego te puede influir de diferentes maneras. Tú el ego al final lo puedes alimentar a través de ganar, que a ti lo que más te llene del mundo sea ganar. Entonces, si tú crees que puedes tener mucho ego y pensar que tu manera de ver el fútbol y tu manera de preparar a tu equipo es la mejor del mundo y a ti no te hace falta adaptarte a rival, entonces se puede decir que eres un entrenador con un ego a lo bestia, bastante grande, sí, pero al mismo tiempo pensar que para ganar lo más y llenar ese ego a través de puntos, a través de victorias, lo más fácil es ver los defectos del rival, ver las virtudes, intentar minimizar virtudes y maximizar los errores y defectos del rival y a partir de ahí ganar puntos y alimentar ese ego. Entonces tienes esa doble
vertiente. Sí, es un poco un arma de doble filo en ese sentido. Pero a mí me apasiona lo que comentas, porque al final me parece que es uno de los grandes temas del fútbol de hoy en día. O sea, tú puedes trazar una línea imaginaria en el centro y creo que no nos equivocaríamos tú y yo al decir de los 5 o 6 entrenadores más importantes del mundo que tengamos más o menos controlados los dos, decir, hostia, este prepara mucho en función de rival, este lo podemos meter un poco ahí en medio, en medio de la línea, y el otro a la derecha, porque realmente pasa de lo que hace el rival, y lo que hace es ir a saco con su manera de verlo. Yo siempre creo que en esto, en la virtud, o sea, en el equilibrio está la virtud, seguramente, ¿no? Encontrar una manera de jugar, conseguir que tu equipo juegue de una manera que a ti te llene, me parece fundamental. Que te llene, que llene a tus jugadores, todo eso creo que te va a influir de forma directa en tu felicidad. Tu felicidad al final va a ser la del equipo. Clave. Y al mismo tiempo, en el fútbol de hoy en día, renunciar a meter mano en pequeños defectos que pueda tener el rival, también me parece que al final es perder un poco opciones de ganar. Lo que te digo, o sea, para mí, si tengo que elegir, me parece más importante que tú tengas esa capacidad de transmitir al equipo una manera de jugar y vayas a saco con eso. Si tengo que elegir, me parece eso más importante, pero creo que se pueden conllevar las dos cosas a la vez dentro de lo que cabe. Es complicado, ¿eh? Claro, yo al final hago el podcast que hago, pero lo que te decía antes de empezar, que al final yo soy entrenador, ¿no? Entonces, cuando hablo con vosotros, no puedo evitar pensar como entrenador, ¿no? Y ese equilibrio yo encuentro o entiendo que es muy complicado, porque claro, es como... y más también dependiendo cómo entiendas el juego. Si lo entiendes como algo totalmente variable, tienen que ser, obviamente también ahí podríamos entrar el tema del nivel de los equipos contra los que te enfrentas. Obviamente hay equipos más trabajados y menos trabajados, pero cada día es diferente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto te puedes fiar? Claro. Esto yo lo decía Oscar Cano, ¿no? Que es clave también el scouting en función de lo que haces tú. Porque lo que puede hacer un equipo contra otro sin estar tú en ese partido va a variar mucho, claro, dependiendo de lo que te hagan a ti. Entonces, ¿hasta qué punto adaptarte a ese rival puede llegar a ser un arma de doble filo? Porque tú no sabes... O sea, sé que mucha gente que lo escucha va a decir, sí, Miguel, yo sé perfectamente qué va a hacer ese equipo y qué va a hacer ese equipo. Pero ¿hasta qué punto es lo que estamos hablando, sí, ¿no? Volcarte tanto que al final seas más, creo que lo decía Julio Velasco también, más anti otros que tú mismo. Claro. A ver, si el adaptarte a rival a ti no te impide perder tu esencia, yo creo que no estás traicionando nada, ¿no? Que al final esto me parece lo más importante, y esa línea que sí que no hay que cruzar, ¿no? Que es muy evidente. Te voy a poner dos ejemplos de la selección española y luego un ejemplo de Mourinho. La selección española con Del Bosque, en la Eurocopa de 2016, le pega un repaso a Italia. O sea, Italia, no siendo favorita, ese día le pega un repaso a España y elimina a la selección española. Y ahí, hablando con un jugador de aquella selección, me decía, mira, ellos salían con 3, o sea, salían jugando con 3, ya jugaban con 3 durante... Y nosotros realmente no habíamos preparado cómo ir a presionar a ese equipo. Claro, o sea... ahí estamos hablando de extremos, ¿no? Bueno, claro, pues eso. No, sí, totalmente. Es que básicamente yo lo que digo de adaptar a rivales es no llegar a ciertos extremos. O sea, ¿serías capaz de dar un porcentaje? Te pillo ahí. Sí, sí. ¿Capaz de dar un porcentaje de cuánto hay que adaptarse y cuánto no? Yo te diría máximo un 10%. Venga, te lo compro. Estoy de acuerdo con máximo un 10%, creo yo, vaya, o sea, todo lo que sea superar el 10%, al final el 10% es decir, ostras, tiene un delantero rapidísimo, pues ese día juega Araujo de central. Ese tipo de cosas. ¿Y qué entrenadores dirías que hay, bueno, seguramente los hay, y yo los tenemos en mente, que superan el 30 posiblemente? O sea, ya no el 10, sino el 30. O sea, que se exponen demasiado o que piensan demasiado en rival, incluso que la semana, yo conozco gente que toda la semana la preparan en función del rival. En cambio hay otros, que también los conozco, que a lo mejor dedican una tarea el viernes y el resto es todo propio. A ver, que estén... O que tú creas, claro, sí. Nunca lo sabremos. Sí, a ver, sí que tengo en la cabeza el caso de Mourinho. José Mourinho
al final él ha bebido de todo lo que es la periodización táctica, esa corriente futbolística que nace en Portugal con Vítor Frade y demás, y Mourinho prepara muchísimo el partido en función de rival. Muchas veces le ha salido bien, es un entrenador de la hostia, con perdón, de la leche, sí, totalmente. Y otras veces no le ha salido tan bien. Y Vítor Frade precisamente decía de Mourinho que está muy bien que siga todo el tema de la periodización táctica, que él está muy orgulloso de lo que ha conseguido Mourinho, pero que al mismo tiempo reconoce que tiene un punto de adaptarse a rival que a él no le acaba de convencer. Te pondría ese caso seguramente. Caso de lo contrario, claro. Total, incluso te diría Paco Gémez, ¿no? Paco Gémez en su etapa en el Rayo, verdad, correcto, incluso te diría que en los partidos contra el Barça y contra el Madrid, contra equipos que si dejas espacios te van a hacer todavía más daño, con perdón, que un Valladolid o que un Elche, al final en esos partidos era igual o más kamikaze. ¿Por qué? Pues porque él tenía muy claro que su jugador tenía que tener su idea, su modelo de fútbol a todas, llevarlo hasta el final. Y estaba tan convencido de ello y lo quería transmitir dando a sus jugadores que ni siquiera el día de Barça y Madrid retocaba absolutamente nada porque iba a saco con ello. Y me he dejado un caso de la selección española que venía, no, es al revés, iba a tu terreno. Porque, o sea, te he puesto el caso de un entrenador que en ese momento no se adaptó y le salió mal la jugada. Pedazo de entrenador también, Vicente del Bosque, no lo voy a poner en cuestión, pero en aquel día las cosas no salieron. Luis Enrique en el documental de la selección española, Luis Enrique dice, al final preparamos el scouting de los rivales y lo que hace Polonia, que era rival de España en la Eurocopa, contra Suecia, no va a tener nada que ver con lo que hace Polonia con un equipo que juega como el nuestro, porque hay muy pocos equipos que juegan como el nuestro. Claro, y es difícil de saber qué van a hacer, a no ser que mires un equipo similar, que muchas veces se complica. O sea, yo en ese momento tenía el tema de estar pendiente de rivales y demás como la hostia, dicho claramente, y en ese momento dije, ostras, pues Luis Enrique también tiene razón, es que al final te sirve, pero te sirve de manera relativa. Me estoy enrollando mucho. No, dale. No, sí. Era eso. Pero es que además, a raíz te hago directamente la pregunta. Es que claro, te iba a decir, ¿crees que tiene relación los entrenadores que no se fijan en el rival? Vamos a englobarlos muy, muy toscamente, ¿eh? Sí. Que no se fijan, todos se fijan. Obviamente todos nos fijamos, más o menos. A un entrenador más o menos intervencionista, o sea, ¿crees que Casas, intentásemos cuadrar, el entrenador que menos mira al rival es menos intervencionista y el que más mira al rival es más intervencionista porque quiere que todo salga como realmente él cree que va a salir? Sí, creo que sí, generalmente tiene relación. Luego al final hay casos todo, y casos, ¿no? Pero intervencionista a nivel que de repente el rival, lo que decíamos, ¿no? Prepara o te ha hecho algo absolutamente diferente, tú no creías que te iban a marcar al hombre y ese día te marcan al hombre en salida de balón. Ese entrenador que ha preparado el partido de una manera, también muchas veces incluso tiene preparadas posibles salidas a esa... Sí, un plan B, cambio, ¿no? Que se suele llamar, ¿no? El plan B, correcto. Muchas veces lo lleva ya preparado y en otras incluso es capaz de verlo en ese momento y cambiar las cosas. Fíjate que hay... Jürgen Klopp en los descansos de los partidos, no sé si te has fijado, es solo en los descansos, se va corriendo, se va toda leche. Sí. Bueno, lo hacen algunos entrenadores, el Cholo creo que también lo hace. Sí, el Cholo también. Se van rápido. En el caso de Cholo yo no lo sé, pero en el caso de Klopp lo hace 100% para ir a ver un compacto de lo que ha sido la primera parte y ver exactamente... Yo hubo un año como entrenador que estuve a punto de tener bueno, pues las facilidades, porque al final entiendo que eso no todo el mundo lo puede tener. Y estuvimos a punto de hacerlo. Y era eso, o sea, era el que estaba grabando en ese momento, hacer los cortes para cuando llegase al vestuario verlos. Y obviamente es una herramienta maravillosa y magnífica. Claro. Tienes que tener los medios. Pero sí que es verdad que ahí creo que tienes que ser intervencionista. Y no creo que tenga mucha relación con el tema del ego. Al final, yo creo que todos los entrenadores nos gusta o estamos buscando que el equipo juegue como a ti te gusta, y suena un poco... A mí no me acaba de cuadrar, pero realmente es así. No es como te guste, sino, lo decía Julio Velasco, es que tú crees que tu idea es la mejor idea, si no harías otra. Claro. Por lo tanto, al final tiendes a buscar y conseguir que tu equipo funcione como tú estás pensando. Claro. Como tú quieres. A ver, tú en esto tienes mucha más experiencia que yo, pero yo no, es verdad, pero yo al final, yo he estado en vestuarios de jugadores bastante malos como yo hasta los 18 años. Yo era malísimo también, Bruno. Pero pata de palo yo,
Un día echamos una pachanga. A ver qué bueno, pasa. a ver. Nada, yo estuve hasta los 18 años jugando a fútbol en vestuarios, en algo que se podía llamar competición, cercano a la competición, fuera lo que fuera. Y tampoco tengo tanta experiencia, pero al final yo creo que al entrenador se le nota todo. O sea, tú, absolutamente. Claro, entonces si tú en el descanso vas y le dices a tus jugadores, mira, no estamos jugando como toca, porque vosotros os estáis dando cuenta vosotros mismamente que el balón está circulando poco, estamos un poco lentos, espesitos a la hora de tocar, de combinar, no estamos saltando líneas con pases, no estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta. Si tú pones el acento en eso y luego dices a tu lateral derecho, ojo con el extremo zurdo del otro equipo que te está buscando la espalda todo el rato y demás, si tú le dedicas 5 minutos y una pasión importante esa primera parte, de decir, no estamos siendo nosotros, eres ese tipo de entrenador. Eres el que busca que tu equipo tenga esa idea y tenga ese alma. Si tú, en cambio, no hace falta ni que empieces, tú dices, no estamos siendo nosotros, pero sobre todo te coges al defensa y dices, tío, te está machacando el extremo, no puedes con él, y te ven los otros jugadores que lo estás haciendo y que le dedicas 5 minutos y con la pasión que tú eres ese otro tipo de entrenador. Y eso lo hemos hablado tú y yo 1000 veces y ahora lo estamos llevando, el jugador te pilla. O sea, claro. Mira, esto antes has jugadora, sí. Antes has hablado de Paco Gémez y recuerdo un día que con Paco nos juntamos varias veces, y recuerdo una de las cosas que al final eso es lo guapo de juntarte con depende que gente, ¿no? Juntarte pues a comer o tal, que te llevas cosas. Un día lo he hablado con Xavi Lucas precisamente, y lo metes en una botella y eso ya es tuyo. O sea, ahora mismo tú me estás regalando cosas que yo me guardo, y en esas conversaciones, y recuerdo a Paco Gémez que decía, tú al entrenador no lo puedes engañar, o sea, el entrenador te huele. Y yo luego se lo he escuchado a más gente, porque al final es algo lógico. ¿Al jugador quieres decir o al entrenador? O sea, él te decía, ¿el jugador te huele o el entrenador te huele? No, el jugador te huele. Ah, vale. Lo he dicho al revés, es que ¿no? ha dicho el entrenador. El jugador te huele. Claro, o sea, tú, claro. Sí, tú no puedes llegar y decir, no estoy nervioso, porque el jugador dice, mira, si te estoy viendo que no sé qué. Te estás sudando, ¿no? Claro, no puede decir, hoy tenemos que ser nosotros, lo que dices tú, ¿no? Hoy tenemos que ser nosotros tal y cual, pero en cuanto que deben al central, oye, pega. O sea, eso te huele, y al final el jugador, ya no solo el jugador, sino que son muchos, y te ves todos los días. Entonces eso al final...